en este espacio de confidencias. Un suegro abandona el funeral de su esposa para irse de viaje con su joven amante. A las 2 de la madrugada recibo un mensaje de mi suegra, supuestamente fallecida. Ven al cementerio urgente. Soy Valeria. Tengo 35 años, y llevo casi 8 años casada con el hijo de don Arturo. Si uno solo mirara desde afuera, cualquiera pensaría que soy una mujer con mucha suerte. La familia de mi esposo es adinerada, tiene gran prestigio social, y vive en una inmensa finca en las afueras de Valencia, donde las luces siempre brillan. Hay un ir y venir constante de personas. Pero solo quienes vivimos dentro sabemos que, detrás de esa fachada de lujo, se respira un ambiente asfixiante, y en el centro de esa casa, la persona que más compasión me inspiraba, y la que más remordimientos me causa hasta el día de hoy, era mi suegra, doña Blanca. Mi suegra era el tipo de mujer que las generaciones mayores conocen perfectamente. Pasó toda su vida aguantando y sacrificándose, dedicada en cuerpo y alma a su marido y a su hijo. Hablaba con voz suave, caminaba sin hacer ruido, y rara vez alzaba la voz. En todos mis años de matrimonio, jamás la vi discutir o intentar quedar por encima de nadie. Incluso cuando mi suegro, don Arturo, se mostraba frío, exigente y a menudo la despreciaba abiertamente, ella se limitaba a sonreír con tristeza y darse la vuelta. Había cenas en las que yo observaba cómo mi suegra le servía en silencio sus platos favoritos, mientras él apenas emitía un gruñido de indiferencia. A mí se me encogía el corazón. Ella nunca me trató como a una simple nuera. Solía acariciarme el pelo y decirme: Valeria, lo más difícil del matrimonio es mantener la paz interior. Tú vive con rectitud, que la vida no te dará la espalda. En aquel entonces yo pensaba que era demasiado sumisa. Jamás imaginé que llegaría el día en que esa mujer tan bondadosa sería tratada con una crueldad que nadie podría creer. Aquel fue un día de tarde gris. Recuerdo muy bien que no llovía, pero unas nubes oscuras bajaban hasta casi tocar los tejados, provocando una sensación de angustia en el pecho. Yo estaba en mi despacho cuando sonó el teléfono. Del otro lado, una voz femenina de un hospital cercano hablaba muy rápido. Me preguntó si era familiar de doña Blanca. Apenas respondí que sí. La mujer bajó el tono y pronunció unas palabras que me dejaron paralizada de pies a cabeza. Vengan de inmediato, por favor. Blanca ha sufrido un derrame cerebral en casa. La trajeron a urgencias, pero no ha sobrevivido. No recuerdo cómo me levanté de la silla ni cómo tiré el vaso que tenía en la mesa. Solo recuerdo un zumbido en mis oídos y que la vista se me nubló. Segundos después, con las manos temblorosas, marqué el número de mi marido, Mateo. Mateo llegó a la casa casi al mismo tiempo que yo bajaba las escaleras corriendo. Al ver mi rostro pálido, se asustó y preguntó qué pasaba. Sin poder articular una frase completa, rompí a llorar. Tu madre ha fallecido. Al escuchar eso, Mateo se quedó petrificado. Aquel hombre alto y fornido pareció convertirse en una sombra, y las llaves del coche temblaban violentamente en su mano. Condujimos al hospital con la mente en blanco. En el camino, Mateo llamó a su padre una y otra vez. Una llamada, 2, 3. Finalmente contestaron del otro lado. Yo pensaba que, al enterarse de la muerte de su esposa, al menos se asustaría o pediría detalles. Pero no. Su voz sonó gélida, incluso con un tono de molestia, como si lo hubieran interrumpido. ¿Por qué llamas con tanta insistencia? Mateo, con la voz quebrada, respondió: Papá, mamá ha muerto. ¿Dónde estás? Tienes que venir al hospital ahora mismo. Contuve la respiración esperando una reacción, aunque fuera un suspiro de asombro, pero la respuesta fue una frase que aún me da escalofríos al recordarla. Encargaos vosotros del funeral. Yo estoy ocupado. Pensé que había escuchado mal. Mateo también se quedó atónito, con los ojos muy abiertos mirando la pantalla del móvil. Balbuceó intentando hablar de nuevo. ¿Qué dices, papá? Mamá ha muerto, pero del otro lado ya habían colgado. Solo quedó el sonido intermitente y frío de la línea cortada, clavándose como agujas en mis oídos. Miré a mi marido. Tenía el rostro blanco, los labios apretados y la mandíbula tensa. Sabía que estaba furioso, muy furioso, pero también sabía que esa rabia, desde que era niño, nunca había sido suficiente para vencer el miedo que le tenía a su padre. A Arturo nunca le hizo falta golpear o gritar demasiado. Le bastaba una mirada y una sola palabra para que Mateo se callara como un niño castigado. La sombra de ese padre lo había aplastado durante tantos años que, en su momento de mayor dolor, mi esposo solo supo apretar el volante sin decir una palabra más. Al llegar al hospital, vi a mi suegra yaciendo en silencio bajo una sábana blanca. Su rostro estaba pálido, pero conservaba su habitual expresión de bondad. Me quedé allí,
con los pies como pegados a las baldosas heladas. Esa misma mañana me había llamado para preguntarme si cenaría en casa. Me había dicho que, si estaba muy ocupada, no pasara por el supermercado, que ella ya había comprado el pescado que me gustaba, y apenas unas horas después estaba allí, sola y terriblemente fría. Una mujer que dio toda su vida por su marido y su hijo, y que al cerrar los ojos no tenía ni siquiera a su esposo al lado. Mientras tramitábamos los papeles, una tía lejana se acercó apresurada. Miró a los lados, me apartó a un rincón y me dijo indignada: ¿Sabes dónde está tu suegro? Lo acaban de ver en la costa, en un hotel de lujo con una chica jovencita. Creo que se llama Valentina. Sentí un vuelco en el corazón. Resultaba que eso de estar ocupado significaba que estaba divirtiéndose con su amante mientras su esposa yacía en la morgue. Miré a Mateo y vi que tenía la cabeza agachada, y los puños tan apretados que se le marcaban las venas. Quizá en su interior, lo que se estaba rompiendo no era solo el dolor de perder a su madre, sino la última gota de fe que le quedaba en su padre. Esa noche, el cuerpo de mi suegra fue trasladado al tanatorio. La luz blanca sobre su rostro me partía el alma. Me quedé a su lado mucho tiempo, sintiendo una mezcla de lástima e indignación. Pensé en sus años de sufrimiento silencioso, en las cenas que preparaba sola, en las noches esperando a su marido. Pensé en cómo intentó mantener la paz en esa casa, a pesar de que la persona que más debía valorarla nunca lo hizo. ¿Cómo era posible que una mujer así tuviera que sufrir el abandono en su propio velatorio, esperando a que un marido sin escrúpulos se dignara a volver por pena? En ese momento, me giré hacia mi marido y le dije con voz ronca pero firme: Mateo, no vamos a esperar a tu padre. Tu madre no puede estar aquí tan sola. Yo me haré cargo de organizar todo el funeral. Mateo me miró largamente, con los ojos enrojecidos, y asintió despacio. Mientras tanto, al acariciar suavemente la manta que cubría a mi suegra, una pregunta aterradora empezó a rondar mi cabeza. ¿Cómo puede existir en este mundo un marido tan despiadado como para abandonar el funeral de su esposa? Yo no sabía que esa misma pregunta desataría una cadena de verdades mucho más horribles de lo que jamás imaginé. A la mañana siguiente, Mateo y yo llevamos el cuerpo a la finca familiar para instalar la capilla ardiente. Como era costumbre en su círculo, la inmensa casa, que gracias a las manos de mi suegra siempre estaba luminosa y ordenada, se volvió escalofriantemente lúgubre. Las cortinas de color crema se cerraron, los pesados muebles de caoba se apartaron para colocar el féretro y un lugar para las coronas de flores. La foto elegida era un retrato tomado hacía menos de un año. En ella, Blanca llevaba un elegante vestido de seda violeta, el pelo recogido y una levísima sonrisa. Una sonrisa tan dulce que no me atrevía a mirarla mucho rato. Sentía que, si la miraba fijamente, se me formaría un nudo en la garganta y rompería a llorar a gritos. Comenzó a llegar gente desde temprano, familiares, vecinos de la urbanización, socios de negocios de la familia. Todos entraban hablando en susurros, pero el ambiente de cuchicheo era imposible de ocultar. Miraban alrededor, veían las velas, el retrato, a mi marido y a mí corriendo de un lado a otro. Y luego todas las miradas se detenían en la misma ausencia evidente. ¿Dónde está el dueño de la casa? ¿Dónde está el viudo? Un hombre de tanto renombre y estatus, como don Arturo, debía estar allí, recibiendo las condolencias. Sin embargo, no había ni rastro de él. Mientras yo organizaba unas sillas, escuché a dos tías susurrando cerca de la puerta. Una de ellas habló muy bajito, pero lo suficiente para que yo la escuchara. Dicen que está en un resort de la costa con una chica joven. No piensa volver todavía. La otra suspiró. Dios mío, que se muera tu mujer y sigas así. No tiene perdón. Al escuchar eso, sentí un escalofrío en la espalda. Una cosa era saberlo por rumores en el hospital, pero escucharlo como la comidilla en medio del velatorio. Era una humillación y un dolor muy distintos. Mi suegra se pasó la vida guardando las apariencias por su marido. Tragó saliva, guardó silencio, y se esforzó porque la gente viera a una familia respetable. Y ahora que estaba muerta, el hombre por el que tanto se sacrificó era quien la exhibía frente a todos de la manera más vergonzosa. Miré el retrato de Blanca y sentí un pinchazo en el corazón. La noche anterior, mientras la preparaban, me pareció notar algo pesado y muy triste en la comisura de sus labios. Había muerto sola, y ahora su velatorio tampoco contaba con la presencia de su esposo. Cuanto más lo pensaba, más sentía un nudo insoportable en el pecho. Toda la mañana, Mateo llamó a su padre incontables veces. A veces salía al porche, otras se escondía bajo la escalera, forzando la voz hasta quedarse ronco. Pero la respuesta a la desesperación de su hijo seguía siendo un témpano de hielo. Cerca del mediodía,
Arturo finalmente contestó. Yo estaba a poca distancia. No escuché el inicio, pero vi cómo el rostro de mi marido cambiaba de color por segundos. Y entonces escuché, a través del altavoz, la voz de ese hombre, fría, distante y cruel a más no poder. Ya está muerta. ¿De qué sirve que vaya? No va a resucitar porque yo esté ahí. Me quedé petrificada. Afuera en el patio, el ruido de los coches, los murmullos y los sollozos de las invitadas parecieron alejarse. Solo me quedó esa frase golpeándome los oídos, helándome la sangre. Había visto a gente perder el cariño, pero llegar al punto de hablar así de una esposa recién fallecida era algo que no me cabía en la cabeza. Mateo apretó el teléfono hasta marcar los tendones de su cuello, pero al final se tragó las palabras. No pudo decirle nada más. Arturo colgó rápidamente, como si la muerte de su mujer fuera un trámite menor que ya le habían notificado. Sentí mucha pena por mi marido, pero también mucha amargura. Llevaba tantos años bajo la sombra de su padre, que incluso en el dolor más absoluto, no era capaz de alzar la voz para exigir respeto. A primera hora de la tarde, un tío mayor que Arturo entró apoyado en su bastón para dar el pésame. Se quedó largo rato en silencio frente al féretro y al girarse, su voz temblaba de furia. Ese Arturo es un miserable y un desagradecido. Blanca vivió para él durante décadas, y a la hora de la verdad, ni siquiera aparece para darle una despedida decente. Toda la sala se quedó en silencio absoluto. Algunos se miraron de reojo y bajaron la cabeza. Todos sabían que el anciano tenía razón, pero nadie se atrevía a decir más, porque el nombre de don Arturo tenía mucho peso en esa familia. Su dinero había ayudado a muchos, y los negocios de varios dependían de él. Así que, por mucha indignación que sintieran, solo suspiraban y callaban. Ese silencio cómplice me resultaba insoportable. Era como si todos vieran la maldad, pero por miedo al poder y al dinero, dejaran que pasara impunemente. A media tarde, cuando el ambiente se calmó un poco, subí a la habitación de mi suegra para buscar una mantilla y unas cosas que faltaban. Su habitación estaba impecable, como siempre. Sobre el tocador seguía su cepillo de madera, su frasco de vitaminas y las gafas de lectura que usaba para revisar las cuentas. Fue en ese momento cuando noté algo raro. El pequeño cajón derecho, donde ella guardaba sus documentos personales, estaba entreabierto. Yo sabía que Blanca era extremadamente meticulosa. Siempre que sacaba algo, cerraba todo perfectamente. Me acerqué y abrí el cajón por completo. El interior estaba revuelto. Varias carpetas estaban desordenadas. Un sobre antihumedad estaba tirado a un lado. Y lo más alarmante, el espacio donde siempre guardaba sus informes médicos y las escrituras de unas propiedades estaba vacío. Me quedé paralizada unos segundos, con el corazón acelerado. Podía ser que alguien de la familia los hubiera sacado durante la emergencia, o tal vez yo estaba imaginando cosas. Pero, sin saber por qué, un sentimiento de profunda inquietud me invadió. Revisé los papeles que quedaban y me di cuenta de que no faltaba un solo documento, sino varios papeles cruciales que habían desaparecido en medio del frío velatorio, en medio de la sospechosa ausencia de mi suegro y de su frase cruel. El espacio vacío en ese cajón me hizo zumbar la cabeza. Cerré el cajón y me quedé quieta en medio de la habitación de mi suegra, sintiendo una losa en el pecho. Un presentimiento muy oscuro se coló en mi corazón, lento pero evidente. No me atrevía a decirlo en voz alta, pero desde ese instante empecé a pensar que la muerte de Blanca quizá no había sido un simple derrame cerebral. Me quedé allí mucho rato, con la mano aún sobre el borde del cajón y la mente hecha un lío. Abajo, el murmullo de los rezos, el movimiento de la gente y el arrastrar de las sillas me recordaban que el funeral seguía en marcha, y que mi suegra estaba en el piso de abajo, rodeada del olor a cera y flores marchitas. Pero en medio de esta habitación, impregnada del suave aroma a su perfume y a ropa limpia, sentía que una nueva angustia crecía en mi pecho. Ya no era solo el dolor de una nuera que pierde a su suegra, era como una espina clavada, punzando con cada recuerdo de las últimas semanas. Recordé que hacía apenas 15 días. Mi suegra me llamó a su cuarto cuando no había nadie en casa. Estaba sentada al borde de la cama, sosteniendo unos papeles sin abrirlos, con el rostro tenso y preocupado. Al entrar yo, ella misma fue hasta la puerta y la cerró casi del todo, como temiendo que alguien nos escuchara. Era una de las pocas veces que la vi hacer algo con tanto sigilo. Se sentó, guardó silencio un momento y dijo en voz baja: «Valeria, últimamente el padre de Mateo no para de obligarme a firmar documentos. Yo pensé que eran trámites de los negocios familiares, así que le pregunté: ¿qué tipo de documentos?» Ella negó con la cabeza, apretando el borde del papel. «No estoy segura de todo, pero son escrituras, papeles notariales.
cosas sobre los bienes de la familia. Me presiona para que firme. Me dice que no hace falta leerlos, que firme rápido. En ese momento me sorprendió, pero no imaginé nada perverso. En esa casa, Arturo siempre había manejado la mayor parte del dinero y las propiedades. Aunque mi suegra era la titular de algunos bienes, no le gustaba discutir, y menos aún enredarse en papeleos legales. Recuerdo haberme sentado a su lado, aconsejándole con suavidad. Si no lo tienes claro, déjalo estar. No firmes nada con prisas. Mi suegra suspiró, con los ojos llorosos. Eso le dije, pero se enfurece, como si cada segundo que me demoro lo sacara de sus casillas. Yo solo pensé que era una discusión típica de matrimonio por temas de patrimonio. Algo complicado pero que pasaría. Nunca imaginé que detrás de esa prisa había algo mucho más oscuro. Días después de aquello, me encontré a Blanca sola en la mesa del comedor, con una taza de infusión de manzanilla totalmente fría frente a ella. No lloraba, pero su postura lánguida me dio un vuelco al corazón. Me acerqué y le pregunté qué le pasaba. Me miró fijamente y murmuró, casi en un susurro. Sospecho que quiere transferir todas las propiedades a nombre de otra persona. Al escuchar eso me asusté de verdad. Le pregunté de inmediato, ¿qué otra persona, Blanca? Pero ella no respondió directamente. Miró hacia la puerta, como si temiera nombrar a alguien, y dijo con tristeza, no tengo pruebas, pero mi intuición de mujer me dice que algo pasa. Recuerdo haberle tomado las manos para calmarla, diciéndole que seguro eran imaginaciones suyas. Ahora, de pie en su habitación, solo quería volver a ese instante y darme una bofetada. ¿Cómo pude ser tan ingenua? Luego me vino a la mente una frase suya, una frase que en su momento me pareció extraña, pero no aterradora. Fue unas noches antes de su muerte. Le llevé una taza de caldo porque se sentía débil. Tomó un par de cucharadas, la dejó en la mesa, y miró hacia la caja fuerte que estaba empotrada en la pared. Dijo muy bajito. Tan bajito que de haber estado más lejos no la habría escuchado. Si me pasa algo tienes que revisar esa caja fuerte. Yo sonreí, intentando quitarle hierro al asunto. No digas tonterías. ¿Qué te va a pasar? Ella no sonrió. Me miró seriamente durante un largo rato. Esa mirada. Ahora me daba cuenta de que no era la preocupación absurda de una mujer mayor. Era la mirada de alguien que tenía auténtico terror, pero que no sabía a qué aferrarse, salvo a la nuera que tenía enfrente. Me giré bruscamente hacia la caja fuerte. Era de un tono gris oscuro, baja y pesada. A simple vista no tenía nada raro, pero al agacharme, vi que la cerradura estaba ligeramente forzada y la puerta no encajaba del todo. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Tiré de ella con cuidado y se abrió. No estaba bloqueada, o mejor dicho, alguien la había abierto y ni siquiera se molestó en cerrarla bien. Adentro, los documentos estaban revueltos. Las carpetas de las propiedades que ella guardaba con tanto esmero estaban desordenadas. Algunos compartimentos estaban totalmente vacíos. Me dejé caer de rodillas, revisando los papeles con las manos heladas. Con cada hueco que encontraba, sentía un escalofrío recorriéndome la espalda. En medio de mi nerviosismo, mi mano rozó un pequeño trozo de papel atrapado en el fondo. Era una nota escrita a mano, parcialmente rasgada. La letra era, sin duda, la de mi suegra. La primera línea estaba incompleta, pero lo que quedaba fue suficiente para dejarme helada. Arturo y esa Valentina están planeando. Solo eso. Una frase cortada, como si no hubiera tenido tiempo de terminar de escribir porque alguien entró de repente o pasó algo inesperado. Sostuve el papelito con los dedos temblando descontroladamente. Valentina. Ese nombre fue como un hachazo en mi cabeza. Sin que nadie me lo explicara, pensé de inmediato en la mujer joven con la que Arturo estaba en la costa. ¿Por qué aparecía esa mujer justo en este momento? ¿Y por qué la mencionaba mi suegra en una nota oculta en su caja fuerte? Abajo, el sonido de los rezos continuaba marcando un ritmo deprimente. El olor a cera seguramente seguía flotando frente al retrato. Y yo, sentada en la habitación, apretando el papel arrugado con la garganta seca, supe que ya no podía seguir engañándome. La ausencia despiadada de Arturo, los documentos forzados, la advertencia sobre la caja fuerte, las escrituras desaparecidas, el nombre de Valentina en una nota a medio escribir. Eran piezas sueltas que lentamente formaban un rompecabezas que me ponía los pelos de punta. Y por primera vez, en pleno funeral de mi suegra, me atreví a pensar en algo espeluznante. ¿Y si su muerte no había sido natural? La mañana del entierro, el cielo amaneció oscuro. No llovía fuerte, pero el viento helado soplaba ráfagas por el patio, haciendo ondear los lazos negros que habíamos colocado, creando una estampa de lo más deprimente. Desde la madrugada me había levantado para ayudar a los familiares más cercanos con los preparativos finales.
Velas, flores, los coches fúnebres, acomodar a los asistentes. Todo pasaba tan rápido que sentía la cabeza adormecida, sin apenas sensibilidad. Pero al pasar junto al féretro y ver el retrato de Blanca, el pecho me dolía como si me lo aplastaran. Ella seguía allí, silenciosa y buena, como lo había sido toda su vida, solo que esta vez su silencio era definitivo. Yo había pensado que, por muy cruel o indiferente que fuera, Arturo se presentaría al menos para el entierro, aunque fuera solo para guardar las apariencias frente al ataúd, pero no. Desde la mañana hasta casi el mediodía, el teléfono de Mateo no sonó, ni una llamada, ni un mensaje. Fue justo cuando la comitiva fúnebre estaba a punto de salir hacia el cementerio cuando el móvil vibró. Mateo lo abrió. Leyó 2 líneas, y su rostro se petrificó. Me pasó el teléfono. En la pantalla solo había un mensaje breve y helado. Avisadme cuando termine el entierro. Ni la palabra esposa, ni un hijo mío, ni una recomendación, ni un triste cumplido. Solo a eso, una orden seca, como si estuviera despachando una mercancía molesta y no a la mujer con la que compartió casi 30 años. Miré la frase y se me puso la piel de gallina. A mi lado, Mateo apretaba el móvil hasta que se le pusieron blancos los nudillos. No loro. Desde el día que murió su madre, mi marido apenas había derramado una lágrima. Pero era ese silencio extraño lo que más me asustaba. Tenía los ojos inyectados en sangre, ojeras profundas y la mandíbula tan apretada que parecía de piedra. Yo sabía que sufría, que estaba furioso y humillado, pero por encima de todo, sentía cómo su mundo se derrumbaba. El padre al que tanto había temido, el hombre que creía que, aunque frío, tenía algo de decencia, demostraba ser un monstruo sin piedad. Lo llamé suavemente. Mateo no me miró, solo murmuró como si hablara consigo mismo. ¿Cómo puede mi padre hacer algo así? Fue la primera vez que escuché en la voz de mi marido que algo se rompía definitivamente. Al salir la comitiva, la calle estaba llena de gente. El lúgubre sonido del coche fúnebre se mezclaba con los sollozos de las tías y familiares cercanos. Yo caminaba cerca del féretro, sintiendo que llevaba pesas en los pies. A los lados, conocidos y curiosos observaban. Había miradas de pena sincera y otras de mero morbo. Pero en los ojos de casi todos leí la misma pregunta silenciosa. ¿Dónde está el marido? Esa pregunta no formulada hizo que el funeral fuera aún más vergonzoso y doloroso. Al llegar al cementerio, el cielo se oscureció más. La tierra aún estaba húmeda por la humedad de la noche, y el olor a hierba mojada y tierra removida lo invadía todo. Cuando bajaron el féretro junto a la tumba ya preparada, me temblaron las piernas. Me quedé mirando cómo lo descendían, sintiendo que algo dentro de mí también se hundía en esa fosa. Hacía unos días, Blanca estaba en su habitación, diciéndome que comiera a mis horas y proponiéndome ir de compras el fin de semana. Y ahora, esa mujer que había sostenido en silencio a toda la familia estaba siendo enterrada bajo tierra sin la presencia de su esposo. Me quedé largo rato frente a la caja, con las manos entrelazadas y frías, susurrando algo que nadie más escuchó. Blanca, te juro que si te han hecho algo malo no dejaré que quede impune. Aún no sabía por dónde empezar, ni si mis sospechas eran ciertas. Pero al ver la tierra a punto de cubrirla, el rostro destrozado de mi marido y la inhumanidad de Arturo al abandonarla el día de su entierro, me negaba a creer que todo fuera una muerte natural. Cuando cayeron las primeras paladas de tierra, el sonido sordo sobre la madera me heló la sangre. Varias tías empezaron a llorar a gritos. Algunas se secaban las lágrimas negando con la cabeza. Es una injusticia que Blanca haya muerto así. Un familiar anciano suspiró pesadamente. Toda su vida dedicada a él, y ni un último adiós digno ha tenido. Aquellas palabras, aunque dichas en voz baja, resonaban claramente en el silencio del cementerio. Me giré y vi a los asistentes divididos en pequeños grupos, todos con rostros sombríos. Estaban indignados, pero solo sabían suspirar. El nombre de don Arturo seguía imponiendo demasiado respeto. A veces la injusticia de la vida es así. La gente ve la maldad, pero por miedo al poder y al dinero del culpable, la dejan pasar. Justo cuando la gente empezó a dispersarse tras el entierro, una mujer de mediana edad de la antigua urbanización, donde solían vivir mis suegros, se me acercó. Era una vecina de toda la vida, no muy íntima, pero conocía a la familia. Me cogió del brazo y me llevó a un rincón, bajando la voz. He estado dudando si decirlo, pero al ver a Blanca ahí abajo, no me quedaría tranquila si me callo. El corazón me dio un brinco. La miré, intentando mantener la calma. Dígame, por favor. Se acercó más, casi en un susurro. El día antes de morir, escuché a Arturo discutir a gritos con ella. La casa estaba cerrada, pero los gritos salían a la calle. Me quedé petrificada.
La mujer tragó saliva y continuó. No escuché todo, pero recuerdo una frase de Blanca perfectamente. Le gritó: «No intentes robarme todo mi patrimonio». Al escuchar aquello sentí que me faltaba el suelo. Esa frase conectaba directamente con todas mis sospechas fragmentadas, formando una imagen mucho más nítida y aterradora. Los papeles forzados, la caja fuerte registrada, las escrituras perdidas, la nota a medias sobre Arturo y Valentina, y ahora la confirmación de una vecina de que, antes de morir, mi suegra se había enfrentado a su marido por el dinero. Miré hacia la tumba recién tapada, con la tierra húmeda, y sentí un frío mortal. En ese punto, ya casi no tenía dudas. La muerte de mi suegra no era lo que parecía. Sin embargo, en medio del cementerio en esa tarde gris, parecía que todo había terminado. La tumba estaba sellada. Los asistentes se iban a casa, y Arturo seguía desaparecido, como si jamás hubiera estado casado. Por fuera todo había concluido, pero yo sabía que, desde el instante en que cayó la última palada de tierra, se había abierto una puerta en mi interior, una puerta hacia una verdad que temía descubrir, pero a la que no podía dar la espalda. Lo que no imaginaba era que, apenas unas horas después, en medio de la noche, esa misma verdad vendría a estrellarse contra mí de la manera más terrorífica posible. La noche después del entierro, la inmensa casa quedó sumida en un silencio asfixiante. Tras un día agotador atendiendo a las visitas, dando las gracias, escuchando lamentos y reprimiendo las lágrimas, todos estábamos exhaustos. Algunos familiares se quedaron a dormir en la planta baja. Mateo se quedó frito en el sofá del salón. Yo, después de quitarme la ropa oscura que olía a incienso y a cera, volví a mi habitación. Creí que estaba tan cansada que me dormiría al tocar la almohada, pero no fue así. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Blanca en el retrato. Escuchaba el eco del mensaje de Arturo. Avisadme cuando termine el entierro. Hay dolores que no te hacen gritar, sino que te apuñalan lentamente por dentro. Estaba tumbada de lado, mirando la oscuridad. Afuera, el viento movía las hojas de los árboles. A lo lejos ladraba un perro, y luego silencio. La casa estaba extrañamente callada. Era la quietud posterior a un funeral, cuando las lágrimas se han secado pero el trauma se hace más vívido en la oscuridad. No supe en qué momento me quedé dormida. Solo sé que cuando el móvil de la mesita de noche empezó a vibrar furiosamente, abrí los ojos de golpe, con el corazón queriendo salirse del pecho. Agarré el teléfono medio adormilada. La luz azul de la pantalla me iluminó la cara en medio de la habitación a oscuras. Eran exactamente las 2:00 de la madrugada. A esa hora, una llamada siempre trae malas noticias. Pasaron 1000 cosas por mi cabeza. Le pasó algo a Arturo. Un familiar lejano tuvo un accidente, pero no era una llamada. Era un mensaje de un número desconocido, sin nombre, sin estar en mis contactos. Solo una serie de números en la pantalla. Lo abrí, y en el momento exacto en que leí la primera línea, sentí que me tiraban a un pozo de hielo. El mensaje tenía una sola frase corta. Valeria, no estoy muerta. Ven al cementerio urgente. Me senté de golpe en la cama, con la espalda rígida, temblando tanto que casi tiro el móvil. Los primeros segundos pensé que seguía soñando. O peor, pensé que era una broma macabra de alguien. Me froté los ojos y lo leí otra vez. Ahí estaban las mismas palabras. Valeria, no estoy muerta. Ven al cementerio urgente. Tenía la garganta seca, y un sudor frío me empapó la nuca a pesar del frío de la noche. Miré la pantalla con la cabeza zumbando. ¿Que no está muerta? ¿Qué significaba eso? Yo misma la vi en el ataúd. Yo misma caminé junto a su cuerpo. Estuve en el cementerio viendo cómo le echaban la tierra encima. ¿Qué era este mensaje? ¿Quién lo mandó? ¿Por qué sabía mi nombre? Y lo más importante, ¿por qué, a las 2 de la mañana, un número desconocido atacaba justo mi mayor temor de los últimos días? Antes de que pudiera reaccionar, el teléfono vibró otra vez. Un segundo mensaje apareció debajo del primero. Lo abrí, y mis ojos se nublaron al leer. Si no vienes ya, me matarán. Al terminar de leer eso, mis manos se quedaron heladas. Esto no era una broma. Las palabras eran apresuradas, caóticas, como de alguien escribiendo en pleno pánico. Miré la información del remitente, y en ese instante, un detalle me puso los pelos de punta, desde el cuello hasta los pies. En la pantalla, junto al número desconocido, la aplicación de contactos sugirió un nombre asociado. Blanca. Era el nombre de mi suegra. Sin dudarlo, me quedé paralizada. Un pitido agudo resonó en mis oídos. Mi mente se quedó en blanco, y de inmediato,
Un pensamiento tan horrendo cruzó por mi cabeza que tuve que taparme la boca con las dos manos para no gritar. Si la persona que mandaba el mensaje era realmente mi suegra, si realmente no estaba muerta, entonces, ¿quién estaba enterrada en esa tumba? Un escalofrío mortal me recorrió la columna. Recordé de golpe la nota rasgada en la caja fuerte, los papeles perdidos, el grito que escuchó la vecina sobre el patrimonio, la indiferencia monstruosa de Arturo desde el fallecimiento hasta el entierro. Todas esas piezas se unieron en mi cabeza en ese preciso instante, formando una verdad monstruosa que me dejaba sin aliento. No me atreví a pensar más, pero al mismo tiempo me invadió un pánico feroz. Si esto era real, aunque fuera en una mínima parte, cada segundo contaba. Miré hacia la puerta. La casa seguía en silencio. Mateo debía estar profundamente dormido en el sofá tras el agotamiento. Abajo estaban los familiares. Nadie sabía que el teléfono que tenía en mis manos contenía un mensaje capaz de hacerlo saltar todo por los aires. Respiré hondo, aparté a las mantas y me levanté. Las piernas me temblaban. Pero en ese momento mi mente estaba extrañamente lúcida. Agarré un abrigo grueso de una silla, cogí las llaves del coche y el móvil. Antes de abrir la puerta, miré la pantalla una vez más para asegurarme de que no me estaba volviendo loca. Ahí seguían las dos líneas, frías y claras. Mi corazón latía desbocado. Ya no había tiempo para tener miedo. Si mi suegra realmente estaba viva, estaba sola en algún lugar en medio de la noche, en el mismo cementerio donde supuestamente la habíamos enterrado ayer. Y si tardaba un minuto más, perdería la oportunidad de saber la verdad. Apreté las llaves en mi mano, abrí la puerta sin hacer ruido y salí corriendo hacia el cementerio, atravesando la densa oscuridad de la madrugada. Salí corriendo al patio y el viento de la noche me golpeó la cara de lleno. Toda la casa estaba en silencio. Solo la luz amarillenta del farol de la entrada iluminaba el suelo, haciendo que la escena fuera aún más inquietante. Mientras sacaba el coche a toda prisa, marqué el número de Mateo con manos temblorosas. Al quinto tono, alguien contestó. La voz de mi marido sonó ronca y adormilada. Valeria, ¿qué pasa? Ya no podía andarme con rodeos y casi grité sin aliento. Despierta ya. Tu madre me ha mandado un mensaje. Dice que no está muerta, que vayamos urgente al cementerio. Hubo un silencio sepulcral al otro lado de la línea. Luego Mateo bajó la voz. No me asustes. ¿Estás sufriendo una crisis nerviosa? Apriete los dientes. Abrí el mensaje y leí palabra por palabra. Al leer en voz alta la frase de «si no vienes ya, me matarán», yo misma sentí cómo se me helaba la sangre. Fue entonces cuando Mateo realmente se despertó. Escuché cómo se levantaba de golpe, el ruido de una silla volcándose en el salón, pero enseguida, su voz volvió a temblar con ese tono tan familiar, el tono del hombre que, pese a su edad, seguía asfixiado por el terror a su padre. Valeria, espera. ¿Y si esto es una trampa de papá? Me quedé congelada un segundo. Esa frase fue como echar gasolina al fuego que ardía en mi pecho. Durante todo el día, mi marido había sufrido y aguantado, pero en el momento en que tocábamos el tema de su padre, volvía a encogerse como un niño asustado. Apreté el teléfono y, por una rara ocasión, perdí mis modales. Si es una trampa, con más razón hay que ir. Y si de verdad es tu madre, un minuto de retraso le costará la vida. Si tienes miedo, quédate, pero yo me voy. Colgué, encendí el motor y salí a toda velocidad a la carretera. En medio de la noche, el camino hacia el cementerio estaba desierto. Las farolas escaseaban y el viento soplaba entre los árboles haciendo un ruido sordo. Apreté el volante hasta que me dolieron las manos, pero mi cabeza estaba sorprendentemente fría. No pensaba en lo correcto o incorrecto. Mi único pensamiento era, tengo que llegar rápido. El cementerio estaba a las afueras, pasado un desnivel y un camino de tierra oscuro. Cuanto más me acercaba, más rápido latía mi corazón. La sensación de ir conduciendo a las 2 de la mañana hacia una tumba recién cavada, por un mensaje que decía que la muerta no lo estaba, parecía algo de película. Precisamente por lo absurdo de la situación, el miedo era aún más asfixiante. Apagué el motor a poca distancia de la puerta principal, justo cuando vi las luces de otro coche acercándose por detrás. Me giré asustada. Era Mateo, pero no venía solo. Del asiento del copiloto bajó un hombre con una chaqueta oscura y una linterna en la mano. Tardé un segundo en reconocerlo. Era el inspector Hugo, de la policía, un antiguo compañero de instituto de Mateo. Mi marido se bajó, pálido como la cera y despeinado. Evidentemente había salido corriendo nada más colgar. Me miró sin saber qué decir, pero Hugo intervino en voz baja. Mateo me llamó de camino. Tranquila, vamos a entrar a ver qué ocurre y luego decidimos. Al escuchar eso, pude respirar un poco mejor. Aunque temblaba,
Sabía que no entraríamos solos a la oscuridad. Caminamos sigilosamente por el sendero hacia la zona de las tumbas nuevas. La noche no tenía luna, solo nos guiaba la luz difusa de una farola lejana. Cuanto más avanzábamos, más oscuro se volvía, con un fuerte olor a tierra húmeda y maleza. Al acercarnos a la tumba de Doña Blanca, los tres nos detuvimos en seco. Allí adelante, en medio de la penumbra, había una luz de linterna moviéndose frenéticamente. Y no era una, sino dos sombras. Escuché el sordo sonido de palas removiendo tierra. Ese crujido a mitad de la noche hizo que se me aflojaran las piernas. Hugo nos empujó rápidamente detrás de un seto de cipreses altos. Desde allí pudimos ver a dos hombres cerca de la sepultura. Uno cavaba, el otro iluminaba y hablaba en voz baja. Pero en el silencio del cementerio la voz llegaba nítida. «Date prisa. Don Arturo dijo que esta noche hay que dejarlo limpio. Si mañana viene la forense, se nos cae el pelo». Al escuchar eso, sentí que las rodillas me fallaban. Tuve que agarrarme al tronco del árbol. A mi lado Mateo jadeaba, blanco como un papel. Sabía que en ese momento mi marido se enfrentaba a su peor pesadilla. Su padre no solo era un mal marido, sino un criminal. Hugo sacó su móvil, tecleó rápidamente y susurró: «No podemos dejarnos ver aún. Hay que pillarlos con las manos en la masa, o tirar del hilo para que no lo nieguen todo». Yo asentí, con la garganta seca y los ojos clavados en esos dos tipos. Pero entonces, desde la parte trasera de la caseta de herramientas del cementerio, se escuchó un ruido torpe y débil. Nos giramos de inmediato. En la oscuridad, una figura se arrastraba saliendo por el borde de la pared. Llevaba una prenda blanca llena de barro, y el pelo revuelto le tapaba media cara. Se apoyaba en el suelo, avanzando centímetro a centímetro, y al levantar la cabeza, emitió un sonido ronco, casi inaudible, pero que escuché perfectamente. El corazón me dio un vuelco. «Valeria, Mathieu, salvadme». Me quedé petrificada. El mundo entero pareció detenerse. Bajo la luz temblorosa de la linterna de Hugo, ese rostro pálido y demacrado era el de mi suegra. Era blanca. Tenía marcas moradas de ataduras en las muñecas, los labios pálidos, y respiraba con tanta dificultad que parecía a punto de morir. Salí corriendo hacia ella, ahogando un grito en mi garganta. Mateo, en cambio, se quedó clavado en el suelo. Ante nuestros ojos, la mujer que habíamos enterrado ayer no estaba bajo tierra, estaba viva, y lo más espantoso era que alguien la había encerrado en esa caseta de herramientas, esperando el momento para asesinarla y borrar todas las pruebas. El sonido de la sirena de la ambulancia rasgó el silencio sepulcral del cementerio. Casi al mismo tiempo, entraron por la puerta principal dos coches patrulla que Hugo había pedido como refuerzo. Los dos hombres que cavaban la tumba, al oír el ruido, intentaron huir corriendo, pero antes de saltar los cipreses fueron inmovilizados. Uno de ellos forcejeó soltando insultos, pero cuando le doblaron el brazo a la espalda, se cayó de golpe. Yo en ese momento no tenía cabeza para mirar a esos delincuentes. Mateo y yo estábamos arrodillados junto a Blanca. Su cuerpo estaba helado, tenía las manos llenas de magulladuras, y su respiración era un hilo frágil. Mientras la abrazaba, le decía temblando: «Blanca, Blanca, míranos». Abrió los ojos a medias. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. Mateo se quedó en shock unos segundos antes de reaccionar. Agarró las piernas de su madre y gritó con voz desgarrada: «¡Rápido! A la ambulancia». Cuando los sanitarios la subieron a la camilla, pude ver mejor las marcas de ataduras en sus muñecas y tobillos. Tenía barro en el pelo y la ropa rasgada en la espalda, como si la hubieran arrastrado sobre cemento. Solo con verlo, me imaginaba lo que había tenido que luchar para escapar. Me subí a la ambulancia con Mateo. Nos sentamos a ambos lados, apretándole las manos. En el espacio estrecho del vehículo, la luz fluorescente iluminaba el rostro ceniciento de Doña Blanca. El monitor cardíaco pitaba de forma irregular. Sentía que mi corazón pendía de un hilo. Mucho rato después, ella abrió un poco los ojos y me miró. Me acerqué, llorando sin darme cuenta. «No tengas miedo, Mateo y yo estamos aquí». Ella parpadeó lentamente, reuniendo fuerzas, y dijo entrecortadamente: «No estoy muerta, Valeria. No estoy muerta». De camino al hospital, pasaron muchos minutos hasta que Blanca pudo hablar unas frases seguidas. Nos contó con dificultad que aquel día no había sufrido ningún derrame cerebral. Estaba en su habitación cuando Arturo entró con Valentina. Al principio hablaban en tono normal, pero pronto mostraron su verdadera cara. Él tiró un fajo de documentos sobre la mesa, se los puso delante y le exigió que firmara. Mi suegra nos lo contaba con un hilo de voz, y yo sentía frío desde la cabeza a los pies. Él le dijo: «Firma, ya no sirves para nada. Dejarte la herencia es un desperdicio».
Blanca cerró los ojos por el esfuerzo de hablar y los volvió a abrir. Mateo, sentado a su lado, estaba rígido como una estatua, con los ojos inyectados en sangre. Ella lo miró y continuó temblando. «¿No quise firmar? Le dije que mientras yo estuviera viva, no vería un céntimo». Él se puso furioso. Apreté su mano, sin atreverme a apresurarla, recibiendo sus palabras como si las rescatara de un abismo. Blanca contó que, ante su negativa, Valentina se adelantó con una voz dulce pero venenosa como una serpiente. «Ya eres mayor. ¿Para qué quieres tanto dinero? No te lo vas a llevar a la tumba». Luego usó la excusa de servirle un vaso de agua. Pero en un momento de distracción, Arturo la sujetó por los hombros mientras Valentina le inyectaba algo en el brazo. Al poco tiempo la cabeza le dio vueltas. Sus extremidades perdieron fuerza. El corazón se le ralentizó y sintió que le cortaban la respiración. Escuchó la voz de Arturo, lejana pero espeluznantemente nítida. «Así es perfecto. Muerte natural. Todo limpio, sin complicaciones». Al contar esto, los labios de Blanca temblaban, y soltó un par de lágrimas. Yo escuchaba con la sangre helada. Resulta que su muerte estaba planeada desde hacía tiempo. No fue un arrebato de ira, sino un complot fríamente calculado. Se desmayó, y al despertar, se encontró en una habitación oscura y helada, con olor a humedad y a tierra. Estaba atada de pies y manos, y afuera se oían pasos. Tardó mucho en darse cuenta de que estaba en la caseta de herramientas del cementerio. Seguramente la iban a dejar allí hasta que su muerte estuviera certificada oficialmente, para luego hacerla desaparecer sin dejar rastro. Mi suegra continuó con la voz rota. «Creí que era mi fin, pero al buscar en el bolsillo del abrigo, encontré mi viejo móvil. Era un teléfono antiguo que ella usaba como línea secundaria para llamar a un par de números, y que nadie solía notar. Aprovechando que no había nadie fuera, logró cortar las ataduras frotándolas contra un trozo de metal oxidado, hasta que se hizo sangre en las manos. Con los dedos temblando, me mandó el mensaje, temiendo que nunca llegara. Al escucharla, sentí un nudo en la garganta. Si ese mensaje llega a tardar un poco más, o si yo hubiera dudado, todo habría sido distinto. Pero la mayor sorpresa aún no había llegado. Cuando el inspector Hugo y el oficial tomaron su declaración en el hospital, mi suegra nos reveló algo que nos dejó estupefactos. La persona enterrada en el ataúd no era ella. Antes de desmayarse, escuchó a Arturo y Valentina hablar sobre un cadáver para sustituirla. Una mujer indigente que vivía cerca de la estación de trenes, de complexión similar, que al ser maquillada y preparada en el tanatorio, pocos reconocerían de cerca. Me quedé paralizada, sintiendo que caía al vacío. Yo misma había caminado detrás del ataúd de una completa desconocida. Habíamos llorado, rezado y enterrado a un cadáver sustituto. Se me puso la piel de gallina en los brazos. Esta conspiración ya no era una simple disputa familiar por dinero o una infidelidad, era un crimen organizado. Hugo reportó de inmediato a sus superiores. En menos de una hora, llegaron más agentes de la Policía Nacional y de Criminalística al hospital. Las palabras del inspector fueron breves, pero enfriaron aún más el ambiente. «Esto tiene indicios de intento de homicidio, falsificación de certificado de defunción, profanación de cadáver y extorsión. Ya no es un asunto privado». Al escuchar eso, Mateo se dejó caer en la silla, agarrándose la cabeza a dos manos. Miré a mi marido. Sabía que estaba ante la decisión más dolorosa de su vida. Por un lado, su madre que acababa de salvarse de la muerte. Por otro, el padre al que temía desde niño. Y, tal como imaginé, me tomó de la mano, pálido, y me dijo temblando: «Valeria, si presentamos una denuncia formal, mi padre estará acabado. No estoy preparado». Lo miré a los ojos. Esta vez no utilicé un tono dulce. «Tú no estarás preparado, pero a tu madre casi la entierran viva. Esto ya no se trata de si tu familia pierde prestigio o no». En la cama del hospital, mi suegra lo escuchó. Volvió la cabeza hacia Mateo y una lágrima corrió por su mejilla. Su voz era débil, pero cortaba como un cuchillo. «Mateo, si esta vez sigues teniéndole miedo a tu padre, merezco morir de verdad». Esa frase destruyó el muro de terror que aplastaba a mi marido desde hacía años. Rompió a llorar, sin poder contenerse más. Un hombre hecho y derecho llorando en medio del pasillo del hospital, como si acabara de despertar de una pesadilla. Y fue él mismo quien cogió el bolígrafo y firmó la declaración como denunciante de su propio padre. Esa madrugada la policía decidió mantener en absoluto secreto que mi suegra estaba viva. Para el mundo exterior, ella seguía muerta y enterrada. Solo así podrían hacer que Arturo, Valentina y sus cómplices cometieran un error. Al oír el plan, miré a mi suegra a través del cristal de la habitación. Estaba canalizada, callada,
Sentí dolor y frialdad. El juego de esos criminales había llegado tan lejos que la propia ley tenía que usar su misma farsa para atraparlos. Y yo sabía que, a partir de ese momento, no había marcha atrás en esta guerra. A la mañana siguiente casi no pegué ojo. Después del interrogatorio nocturno, llegué a casa al amanecer. Me cambié la ropa que olía a hospital y me senté en la fría cocina. Puse a hervir agua y me quedé mirando al vacío. El plan policial requería que mantuviéramos la fachada. Para la familia, los vecinos y todos los demás, mi suegra era una difunta recién sepultada. Solo unas pocas personas sabían que estaba en el hospital protegida por la policía. Eso significaba que yo debía seguir actuando como la nuera de luto. Y Mateo, como el hijo débil e inseguro, bajo el dominio de su padre. Cuanto más lo pensaba, más escalofríos me daban. Estos criminales armaron una obra de teatro macabra, y ahora la policía usaría ese mismo escenario para cazarlos. Sobre las 9 de la mañana, se abrió el portón de la casa. Yo estaba sentada en el salón con una taza de té frío. Escuché los pasos fuertes de unos zapatos de hombre sobre las baldosas. Levanté la vista. Arturo había vuelto. No llevaba traje de luto, ni tenía los ojos rojos por llorar a su esposa. Llevaba una camisa oscura impecable, el pelo engominado, y olía a perfume caro. Si alguien no supiera lo que pasaba, pensaría que venía de una junta directiva, no de abandonar el funeral de su esposa para irse con su amante. La primera expresión en su rostro no fue de dolor, sino de molestia e impaciencia. Se paró en medio del salón, miró a su alrededor como inspeccionando el lugar y soltó una frase que me congeló la sangre. ¿La tumba quedó bien tapada? Que la prensa y la policía no vengan a meter las narices. El salón pareció oscurecerse de golpe. Un viudo normal habría preguntado si la despedida fue bonita, si acudieron los familiares, si ella descansaba en paz, pero a él solo le importaba saber si la tumba estaba bien tapada. Agaché la cabeza rápidamente, apretando la taza de té hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Temía que si levantaba la vista, él vería en mis ojos la repulsión y el odio que me consumían. Contesté en voz baja, imitando el tono de una nuera agotada. Sí. Todo ha quedado solucionado. Él soltó un ajá seco, como si hubiera resuelto un trámite burocrático de la casa. Justo en ese momento, Mateo entró desde el porche. Tenía el rostro demacrado y enormes ojeras. Lo que más me irritaba era que, al estar frente a su padre, volvió a adoptar instintivamente esa postura sumisa. A pesar de saber la verdad y de haber visto a su madre agonizando, Mateo se encogió por inercia. Arturo miró a su hijo rápidamente y le ordenó: «Esta tarde vas a la oficina conmigo. Faltan unos papeles de tu madre por arreglar». Una frase ligera, pero venenosa como un cuchillo. Su esposa apenas llevaba un par de días muerta, y en lo primero que pensaba no era en la familia, sino en las escrituras y el dinero. Pensé inmediatamente en 2 locales comerciales, unas acciones y un terreno valioso, que él no podía tocar sin las firmas de Blanca. Así que eso era lo que esperaba para limpiar la cuenta. Mateo levantó la mirada, mostrando un fugaz destello de terror e ira. Creí que no aguantaría y le gritaría, pero se contuvo. Tragó saliva y respondió en su estilo de siempre: «Sí, papá. Lo miraré». Esa actitud torpe tranquilizó a Arturo. Esbozó una sonrisa de medio lado, con aire de suficiencia. «¿Mirar qué? Tú haz lo que yo diga. Los hombres de esta casa tienen que saber qué es lo importante». Agaché la cabeza y me mordí el labio hasta hacerme daño. Si la policía no me hubiera pedido mantener la farsa, le habría tirado el té en la cara. Por la tarde Mateo fue a la empresa. Antes de salir, los agentes le habían colocado un micrófono oculto. Yo no pude ir. Me quedé en un coche aparcado a cierta distancia, junto a un inspector, con las manos entrelazadas hasta que se me durmieron. El tiempo pasaba lentamente. Me imaginaba a Mateo frente al hombre que lo aterrorizó toda su vida. Solo que ahora no era el niño asustado, sino un testigo clave ante un asesino. Casi una hora después, Mateo salió. Al subirse al coche, estaba blanco como el papel y sudaba a mares. Aunque el clima no era caluroso, se dejó caer en el asiento, temblando como si hubiera atravesado una tormenta. El inspector reprodujo la grabación. Se escuchaba claramente la voz de don Arturo, profunda y autoritaria. Estaba presionando a su hijo para que firmara un acta de conformidad de herederos y un poder para manejar los bienes. Incluso se le oyó reír cínicamente y decir algo que me obligó a agarrarme fuerte al asiento para no gritar. Las mujeres muertas ya no valen nada. Los vivos estamos para conservar el dinero, no el sentimentalismo. Esas palabras resonaron en el coche como un jarro de agua helada. Miré a Mateo, que tenía los ojos inyectados en sangre, pero seguía sin alzar la cabeza.
Era la primera vez que se sentaba frente a su padre sabiendo que no era un modelo a seguir, sino un completo y oscuro monstruo. Sin embargo, en el momento crucial Mateo flaqueó. Por miedo, no pudo alargar la conversación ni hacer que su padre se delatara más. Tampoco firmó, pero se excusó diciendo que no se sentía bien y se fue demasiado rápido, antes de que Arturo tocara temas más profundos. La grabación era útil, pero no suficiente para acorralarlo legalmente en ese momento. Al arrancar el coche me giré hacia mi marido. Toda mi compasión se convirtió en una rabia que no pude ocultar. Le solté, casi escupiendo las palabras. Si sigues temblando, él se va a escapar. Y entonces no solo perderéis las casas, sino que perderás a tu madre por segunda vez. Mateo no dijo nada. Apretó los puños sobre las rodillas. Sabía que tenía razón. El agente que iba delante se giró y dijo con voz firme: «La grabación sirve, pero para acercarlo hay que hacerle creer que tiene la situación controlada. Solo si se confía, llamará a sus cómplices». Me recliné en el asiento, sintiendo un escalofrío. La batalla continuaba, y para cazar a la fiera, teníamos que parecer unas presas absolutamente indefensas. Tras eso, la policía se centró en Valentina. Rastrearon los teléfonos de los sepultureros detenidos y encontraron llamadas cortas y transferencias de dinero conectadas con ella, hechas con mucho cuidado para no dejar rastro. Aparentemente, Valentina era la dueña de un elegante centro de estética. Vestía ropa de diseño y hablaba con mucha finura. Pero los expedientes policiales revelaban a alguien muy distinto. Una mujer envuelta con hombres ricos, problemas de deudas e incluso falsificación de documentos para negocios turbios. Escuchar eso me revolvió el estómago. ¿Esa era la mujer por la que Arturo había intentado asesinar a su esposa? Según el plan, ahora me tocaba a mí entrar en acción. La policía me pidió que me acercara a Valentina interpretando el papel de la nuera desesperada que, viendo a su suegra muerta y a su marido inútil, decide aliarse con el suegro para salvar su propia herencia. Al escuchar la propuesta me quedé en silencio mucho rato. No por miedo, sino porque solo pensar en sentarme frente a la mujer que planeó matar a Doña Blanca me quemaba la sangre. Pero acepté. A veces hay que hacer cosas repugnantes para que el diablo hable. Le envié un mensaje a Valentina, citándola en una cafetería de lujo en el centro de Valencia. Aceptó rápidamente. Probablemente pensaba que ya había ganado la partida. Fui vestida de forma muy sencilla, pálida y con grandes ojeras, como la perfecta imagen de la viuda aterrada. Cuando entré, Valentina ya estaba en el rincón del fondo, con las piernas cruzadas, pintalabios rojo intenso y sosteniendo su café como si ella fuera la dueña de todo el juego. Me miró de arriba a abajo y sonrió con burla. «Si me citas con tanta urgencia, imagino que no es para llorar juntas, ¿verdad?» Me senté, respiré hondo y bajé la voz. «Solo quiero saber qué planes tiene Arturo, para que Mateo y yo sepamos cómo vamos a quedar». Al oír eso, los ojos de ella brillaron de triunfo. Ver esa arrogancia me daba ganas de cruzarle la cara de una bofetada, pero me contuve. Valentina agitó su café y sonrió con suficiencia, dándome lecciones de vida con desprecio. «Si eres lista te callarás, porque si eres estúpida como tu suegra, te irás bajo tierra y nadie podrá salvarte». Apreté la mano bajo la mesa hasta que me dolieron los dedos. Me mordí el labio por dentro para no perder el control. En mi cabeza solo veía a Doña Blanca en la camilla de la ambulancia. Tuve que usar toda mi fuerza de voluntad para no tirarle el vaso a la cara. Al ver que no respondía, Valentina se inclinó hacia mí, gajando la voz como si me hiciera un favor. «Te seré sincera. Arturo no está para pensar en vosotros. Está preparando la venta exprés de todos los bienes a nombre de Blanca, para reunir el efectivo y enviarlo a cuentas en el extranjero. Y cuando acabe, nos casaremos como Dios manda y nos iremos a vivir fuera para olvidar el pasado». Al decir «casaremos como Dios manda», se acarició un mechón de pelo con una sonrisa macabra, la típica sonrisa de quien planea ponerse el vestido de novia pisando el cadáver de otra. Agaché la vista, fingiendo temor. ¿Y qué pasará con lo del cementerio? ¿Qué pasa si alguien investiga? Valentina se recostó en la silla y resopló con sarcasmo. «Con dinero, la gente cava tumbas, pero también se tapa la boca». Esa frase heló mis pies. Era alardeo y amenaza al mismo tiempo, una bofetada directa a la humanidad. Mientras yo me reunía con Valentina, Mateo seguía vigilando a su padre bajo las órdenes de la policía. Mi marido aún tenía miedo. Eso yo lo sabía, pero esta vez lo estaba haciendo a regañadientes, no porque yo se lo exigiera, sino porque su madre estaba en un hospital entre la vida y la muerte. Esa noche volvió cansado y tenso, pero ya no había pánico en sus ojos. Me contó en susurros que había descubierto que Arturo alquiló una caja de seguridad privada en un banco, y que iba y venía solo, muy rápido, sin que nadie lo acompañara. Además,
Se había contactado con una notaría de dudosa reputación para legalizar la firma falsa de mi suegra en unas fechas previas a su muerte. Con esos datos, la policía concluyó que el caso era inmenso. No era una simple locura, sino un plan para estafar, alterar historiales médicos y falsificar propiedades. Pero justo cuando todo iba encajando, ocurrió un imprevisto. Arturo empezó a sospechar, ya fuera por la actitud nerviosa de Mateo o por mi charla con Valentina, olió el peligro. Esa tarde llamó a Mateo a su despacho, sin grabadora, sin testigos. Cuando Mateo volvió a casa, a duras penas se sostenía en pie, se sentó en el borde de la cama mucho rato, encogido, siendo de nuevo aquel niño maltratado. Después de un largo rato, me miró y con voz rota dijo, me miró y me dijo, tú estás del lado de Valeria y de tu madre, ¿verdad? No hagas que te trate como a un traidor. Los ojos de Mateo estaban enrojecidos, no de tristeza, sino por una humillación contenida por mucho tiempo. Me senté frente a él sin prisa. Sabía que si se derrumbaba, todo el plan se caería. Pero finalmente, Mateo rompió el silencio con una voz profunda, sin temblar. Tienes razón. Si sigo con miedo, nos matará a todos. No pude decir nada. No fue solo una frase. Fue el instante en que mi marido por fin escapaba de la sombra de su padre. Y a partir de ahí, la guerra entró en su fase más brutal. Después de aquella confesión de Mateo, el ambiente en casa cambió, aunque la máscara debía mantenerse puesta. Por fuera, todo era normal. Doña Blanca estaba muerta. Su tumba estaba en el cementerio, y la foto del velatorio seguía en el salón con las velas. Por dentro, cada movimiento, llamada y paso estaban calculados por la policía. Sabían que, si Arturo se sentía a salvo, cometería errores. Y así fue. A los pocos días, él organizó una gran misa de difuntos seguida de una recepción en la finca para familiares, socios y conocidos influyentes. Me repugnó escuchar la noticia. El tipo que estuvo a punto de enterrar viva a su mujer organizaba un circo para parecer el marido más desolado ante la sociedad. La mañana de la recepción, la casa se llenó de nuevo. Incienso, flores blancas alrededor de la foto y una mesa repleta de comida y bebidas que hacía pensar a los forasteros que don Arturo era un hombre muy devoto a la memoria de su esposa. Yo estaba con las tías organizando las bandejas, sintiendo náuseas. Sentía que le estaban poniendo maquillaje a un cadáver putrefacto para ocultar el olor. Mateo estaba a mi lado. Estaba distinto, pero disimulaba bien para que su padre no lo notara. Solo yo sabía lo mucho que temblaban sus puños. Al mediodía, cuando el salón estaba lleno, Arturo dio un paso al frente de la sala. Llevaba un traje oscuro, y se había maquillado para parecer demacrado. Habló con voz entrecortada. Su partida es el dolor más grande de mi vida. No he podido pegar ojo en estas noches. Algunos invitados suspiraron y asintieron con pena, pero yo me tuve que morder los labios para no soltar una carcajada llena de rabia. No pegar ojo. Deseaba que todos allí hubieran escuchado cómo le gritaba a los sepultureros para tapar la fosa. Arturo interpretaba su papel de maravilla. Recordó la vida matrimonial y los sacrificios de Blanca, e incluso fingió secarse una lágrima. Pero el show duró poco. Pronto desvió el discurso hacia lo que de verdad le interesaba. Miró a la familia y dijo solemnemente: a partir de hoy, yo me haré cargo de todas las escrituras, propiedades y cuentas de Blanca, para evitar que aprovechados externos saquen partido de este momento de dolor. En cuanto dijo eso, los policías infiltrados entre los asistentes cruzaron miradas. Era el momento. Levanté la cabeza y hablé, forzando un tono tembloroso, pero lo suficientemente alto para que mi voz cortara el ambiente espeso. ¿Te harás cargo con los papeles que Blanca firmó antes de morir o con los que otros han firmado por ella? La sala entera se quedó congelada. El silencio fue tal que se escuchó cómo una taza de café golpeaba la mesa de cristal. Todos los parientes se giraron a mirarme. Arturo paró en seco. En sus ojos apareció un destello de ira homicida y me gritó: «Ten más respeto». ¿Qué clase de insolencia es esta en un día de luto? No me dio tiempo a responder. Valentina, que había estado escondida entre los invitados, dio un paso adelante. Sonrió forzadamente e intentó calmar las aguas. «Disculpen, Valeria está trastornada por la tristeza y dice tonterías. No se lo tengan en cuenta». Su interrupción hizo que varias tías la miraran con asco. Era la amante del viudo hablando en el funeral de la esposa. En ese ambiente tenso, Mateo se levantó de golpe. Arrastró su silla, haciendo rechinar las patas contra el suelo. Estaba pálido, pero ya no apartó la vista. Con la voz temblando de pura rabia gritó: «Los únicos que dicen tonterías sois vosotros. Mi madre no está muerta». Esa frase cayó como una bomba. Las tías pegaron un grito. A alguien se le cayó un vaso.
Arturo palideció y abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Valentina dio un paso atrás, rompiendo una copa de cristal contra el suelo. Antes de que pudieran asimilar el golpe, las puertas principales se abrieron de golpe. Varios agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil entraron rápidamente, mostrando órdenes de registro y detención. La voz de un agente resonó con autoridad. «Don Arturo y doña Valentina, acompáñenos por favor. Tenemos pruebas de la falsificación del certificado de defunción, alzamiento de bienes y los hechos ocurridos en el cementerio». Arturo, acorralado como un animal, perdió toda su fachada de hombre dolido. Su rostro se desfiguró por el pánico y la rabia. Se giró hacia Valentina, la señaló con el dedo y rugió. «Esta mujer me engañó. Todo fue idea suya. Ella lo organizó todo». Todos volvieron a quedarse en shock, pero la respuesta de Valentina fue aún más dramática. No lloró ni intentó abrazar a su amante. Sonrió con pura malicia, sacó un móvil de su bolso y lo tiró sobre la mesa. «¿Te crees que soy idiota? Lo tengo todo grabado desde el primer día. Si quieres hundirte, hazlo solo. A mí no me arrastras». El teléfono patinó sobre la caoba. Todos entendieron en ese momento que entre esos dos nunca hubo amor, solo avaricia, y que al hundirse el barco, las ratas se mordían entre ellas. Antes de que Arturo pudiera replicar, 2 policías lo esposaron. El sonido metálico resonó como el cierre definitivo de su vida de mentiras. Yo estaba allí junto a Mateo, viendo a la familia petrificada, pensando que la fiera por fin había entrado en la jaula, pero el momento más impactante aún no había ocurrido. Mientras el silencio sepulcral reinaba en la sala, la puerta del vestíbulo volvió a abrirse. Miré instintivamente y sentí un nudo en el estómago. Mi suegra, doña Blanca, cruzaba el umbral. Llevaba un abrigo grande por encima de la bata del hospital. Su rostro estaba demacrado, pero sus ojos brillaban con una lucidez implacable. Ya no era la mujer sumisa que soportaba todo. Era la mirada de alguien que había escapado a la muerte y reconocía al monstruo con el que había dormido décadas. La sala explotó. Hubo gritos de terror. Algunas tías estuvieron a punto de desmayarse. Un tío retrocedió tropezando. «Dios mío, si yo mismo estuve en el entierro». Los susurros y murmullos se convirtieron en un caos de incredulidad. Niños escondidos tras sus madres, parientes blancos del susto. Una misa de difuntos convertida en la resurrección de una pesadilla a plena luz del día. Arturo fue el que más cambió. Si antes estaba pálido por las esposas, al ver a doña Blanca su rostro se tornó gris plomo. Tenía los ojos desorbitados y temblaba. Retrocedió como si viera al diablo en persona. Valentina, la mujer que hacía un momento lo acusaba con arrogancia, se quedó muda, incapaz de moverse, comprendiendo que no había escapatoria. Mi suegra no lloró, ni empezó a insultar como algunos hubieran esperado de una mujer llevada al límite. Caminó lentamente, se plantó frente a Arturo, y le dijo con voz débil pero afilada como una navaja: «¿Estás decepcionado? Todavía no estoy muerta para que te quedes con mi dinero y te cases con esa mujer». Toda la familia ahogó un grito. Hubo miradas de espanto hacia Arturo. La máscara de marido ejemplar se hizo pedazos. Arturo balbuceó, intentando aferrarse a la última pizca de dignidad, y gritó: «Estás delirando. El shock te ha trastornado. Estás loca». Pero un inspector de policía le dio al play en una grabadora, y la voz de Arturo retumbó en la habitación, reproduciendo su charla de la oficina. «Las mujeres muertas ya no valen nada. Los vivos estamos para conservar el dinero, no el sentimentalismo». Al escucharlo, Arturo se quedó pálido. Las mujeres se taparon la boca con las manos, y un tío golpeó la mesa gritando: «Desgraciado». Sentí la mano de Mateo temblando junto a la mía, pero esta vez no se escondió. Dio un paso adelante y encaró a su padre. Su voz era ronca y dolida. «Te he tenido miedo toda mi vida, pero jamás imaginé que fueras capaz de enterrar viva a mi madre». Esas palabras me encogieron el corazón. Finalmente Mateo le había plantado cara. Arturo, humillado en su punto más débil, enfureció. Señaló en mi dirección: «Fue esta mujer quien te manipuló. Desde que te casaste con ella, no hay paz en esta casa». Antes de que yo pudiera contestar, Blanca habló primero. «No fue mi nuera, fue tu maldad la que ha traído la ruina». Arturo golpeó la mesa con ira, intentando gritar, pero los investigadores siguieron enumerando las pruebas frente a todos: las transferencias, las llamadas, las visitas a los notarios y la falsificación médica. Con cada prueba, el prestigio del gran don Arturo se caía a pedazos. Al final, se quedó sin excusas, reducido a un simple criminal. Valentina intentó huir hacia la puerta trasera, pero una agente la detuvo. Valentina le gritó a Arturo con la voz quebrada: «Dijiste que lo tenías todo controlado. Nos has matado a los dos criminales, antes socios en la avaricia,
Terminaron insultándose mutuamente frente a todos los presentes. Finalmente, la policía se los llevó, pidiendo a todos colaboración para las declaraciones. Mi suegra fue escoltada de regreso al coche policial. Antes de irse, nos miró fijamente. Esa mirada confirmaba que la batalla apenas acababa de empezar, y que todo saldría a la luz en los juzgados. En comisaría vi otra cara de Valentina. De la mujer arrogante de la cafetería no quedaba nada. Ahora lloraba y suplicaba. Yo solo seguía sus órdenes. Él me dijo que limpiaría todo para evitar pleitos. Yo no sabía nada. Sentí asco al oírla intentar hacerse la víctima. Pero la policía sacó los extractos de cuenta, donde se veía que Valentina había abierto una cuenta a nombre de un familiar en otra provincia y había estado moviendo grandes sumas de dinero de Arturo para asegurarse una fuga por si las cosas salían mal. Cuando se lo mostraron, dejó de llorar y sonrió con cinismo. Él engañó a su esposa por mí. ¿Cómo iba yo a fiarme de él? Esa frase asqueó a los propios agentes. En la sala de interrogatorios de al lado, Blanca colaboraba con la justicia, entregando todos los papeles y confesando todo lo que había sufrido durante décadas. Aportó fechas, números y sospechas clave que terminaron de hundir a los dos criminales. Arturo, desde el calabozo, todavía intentó usar sus influencias. Trató de pagar abogados de renombre y desviar la culpa. Hizo circular el rumor entre los conocidos de que todo era un complot de Mateo y mío para robarle la empresa. Algunos familiares dudaron. Hubo quien llamó a Mateo diciéndole: «Sigue siendo tu padre. Esas cosas se lavan en casa». Eso fue un golpe duro para mi marido. Pero la noche en que me dijo que quizá debíamos dejarlo correr para evitar escándalos, le mostré todas las pruebas, las fotos de las muñecas atadas de Blanca, el zulo del cementerio, los papeles. Ledia, si me llego a demorar un minuto más, tu madre estaría muerta. Esto no es un escándalo, es un crimen. Blanca también intervino y le dijo: Mateo, aguanté 30 años. Si sigo callada, ¿qué ejemplo le damos al futuro? Mateo eligió ser un hombre. Presentó todo su testimonio sin ocultar nada de los abusos y los fraudes de su padre. En el careo final, Arturo quiso intimidar a su hijo de nuevo. «Te crié para que me mordieras la mano, malagradecido». Mateo lo miró de frente y le respondió con voz firme: «Me criaste, pero eso no te da derecho a asesinar a mi madre». Fue el fin del poder de Arturo. Frente a todas las pruebas de cámaras y registros bancarios, el gran hombre de negocios quedó acorralado. La cara de Arturo envejeció 10 años de golpe. Su imperio del miedo se derrumbó gracias a que el hijo al que despreciaba ya no le tenía terror. Los meses siguientes pasaron deprisa. Se congelaron las cuentas y Blanca retuvo todo su patrimonio. Valentina no se libró. Su red de complicidad y movimientos financieros fueron suficientes para encarcelarla. En su último cruce de palabras, Arturo le dijo a Valentina: «Por ti estoy arruinado». Ella le contestó: «No, estás así por tu propia avaricia». Fue un final poético para dos estafadores. Pero lo más valioso no fue el dinero salvado. Mateo cambió por completo. Una noche nos dijo a Blanca y a mí: «Siento no haber sabido protegeros antes. Gracias, Valeria». Ese gracias significaba un renacimiento. Blanca también tomó las riendas de su vida y de la empresa. Dejó de ser la mujer callada y sumisa. La casa fue reformada, abriendo más las ventanas para que entrara la luz, cambiando por completo su energía oscura. Una tarde, mientras tomábamos una taza de café en el patio bajo el sol del atardecer, Blanca me miró y me dijo: «Valeria, si no hubieras creído aquel mensaje, yo estaría muerta». Yo le sonreí y negué con la cabeza. «Tú te salvaste primero al mandar el mensaje. Yo solo recorrí la última parte del camino. Nuestra historia no es un cuento de héroes y villanos convencional. A veces la maldad se esconde detrás de un buen traje, de un padre respetado o de un marido poderoso. Pero cuando la avaricia anula por completo la humanidad, ellos mismos cavan su propia tumba». Y esa tarde, juntas, sentimos